en las tierras implacables de Jalisco en 1895, donde la supervivencia a menudo significaba elegir entre la autopreservación y la compasión humana. Algunos actos de heroísmo trascendían las duras realidades de la vida fronteriza. Esta es la extraordinaria historia verdadera de Diego Morales, un charro maestro que se había retirado a una hacienda remota para escapar de los fantasmas de su pasado, y el día fatídico cuando la furia del río Lerma lo obligaría a tomar una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. El amanecer del 15 de septiembre de 1895 llegó con la calma engañosa por la que el clima de Jalisco era notorio. Diego Morales se encontraba en el portal de piedra de su hacienda, una estructura sólida que había heredado de su abuelo y que se alzaba en las colinas 3 leguas al este del río Lerma, observando las nubes que se acumulaban con el ojo experimentado de un hombre que había aprendido a leer las advertencias de la naturaleza de la manera más difícil. A los 28 años, Diego llevaba las características curtidas de alguien que había visto demasiada violencia y había elegido el aislamiento de la ganadería para sanar heridas que iban más profundas que la cicatriz de machete que trazaba su sien izquierda desde la oreja hasta la mandíbula. La hacienda San Miguel era un testimonio tanto de sus habilidades ecuestres como de su deseo de soledad. Posicionada en terreno elevado con líneas de vista claras en todas las direcciones, contaba con una casa principal, establos y corrales construidos de piedra local y madera, diseñados para resistir tanto las incursiones de bandidos como el clima violento que periódicamente azotaba la región. Diego había elegido esta ubicación específicamente porque los patrones históricos de inundación del río Lerma, bien documentados desde el gran diluvio de 1862, indicaban que su posición elevada permanecería segura incluso durante las peores condiciones posibles. Sus caballos, magníficos ejemplares de pura sangre española que habían sido su única compañía constante durante los 2 años desde la tragedia, parecían sentir su inquietud matutina mientras se movían nerviosamente en el corral principal en la soledad que había cultivado cuidadosamente desde que los bandidos asesinaron a su esposa y hijo pequeño. Se había convertido tanto en su refugio como en su prisión. Cada mañana seguía la misma rutina en revisar los animales, inspeccionar las defensas de la hacienda y evitar cualquier contacto innecesario con los pueblos cercanos. Había aprendido que el dolor era más manejable cuando no había nadie cerca para recordarle lo que había perdido pero mientras estudiaba las formaciones de nubes que se apilaban sobre la Sierra Madre con una intensidad inquietante, Diego notó señales perturbadoras. Las nubes se acumulaban de maneras que sugerían una humedad atmosférica masiva, y los patrones de viento le recordaban incómodamente las condiciones descritas por los viejos que habían sobrevivido la inundación de 1862. Más preocupante aún era el calor inusual del aire matutino, que indicaba que el considerable manto de nieve en las montañas se estaba derritiendo. Rápidamente en su contemplación fue interrumpida por el relincho agitado de Tormenta, su semental favorito, cuyas orejas apuntaban hacia el río. Con una alerta que Diego había aprendido a respetar en la tormenta, golpeó con la furia bíblica que Diego había temido, transformando el pacífico río Lerma en un monstruo rugiente que devoraba puentes, desarraigaba enormes álamos y convertía el valle sereno en un paisaje de destrucción. El rugido del agua era ensordecedor, puntuado por el estrépito de escombros y el gemido de estructuras que sucumbían a fuerzas para las cuales nunca fueron diseñadas. Diego cabalgaba por la orilla del río transformado, ahora separado de la ribera opuesta por casi 200 metros de agua marrón y turbulenta. Había salido a inspeccionar los daños cuando, a través del caos de viento y lluvia, escuchó algo que le heló la sangre. Una voz humana pidiendo auxilio apenas audible por encima del rugido de la inundación, pero inconfundiblemente desesperada, protegiendo los ojos contra la lluvia. Diego escudriñó el agua turbulenta hasta que las divisó, 2 figuras aferradas a lo que parecían ser los restos de una carreta arrastrada por la corriente, aproximadamente 100 metros río abajo de donde se encontraba. Incluso a esa distancia, podía ver que las hermanas estaban en peligro mortal. Elena parecía estar sosteniendo a su hermana menor, quien se veía herida o exhausta, mientras ambas luchaban por mantener su agarre en la balsa improvisada que representaba su única esperanza de supervivencia.
El entrenamiento militar de Diego. Evaluó inmediatamente la situación táctica con precisión sombría. La corriente se movía más rápido de lo que un caballo podría correr, haciendo cualquier intento de seguir su movimiento a lo largo de la orilla algo inútil. El río era demasiado ancho y violento para cualquier intento de rescate convencional, y los escombros en el agua harían que nadar fuera suicida para cualquiera que tratara de alcanzarlas por todo cálculo racional. Las hermanas estaban más allá de toda ayuda, y cualquier intento de salvarlas probablemente resultaría en 3 muertes en lugar de 2 pero incluso, mientras su mente lógica catalogaba las imposibilidades, Diego se encontró desatando su reata de la montura y escudriñando la ribera en busca de opciones. Sus ojos se fijaron en un álamo masivo que había caído atravesando el río durante la oleada inicial de la inundación. Su tronco se extendía casi 50 pies desde la orilla, antes de desaparecer en el torrente. El plan era desesperado y peligroso, requiriendo una sincronización perfecta y una suerte extraordinaria, pero representaba la única oportunidad que cualquiera de ellos tenía. «¡Aguanten!», gritó Diego, aunque dudaba que pudieran escucharlo por encima del rugido del agua. «Voy por ustedes». La respuesta llegó débilmente pero con claridad en la voz de Elena, cargando el tipo de esperanza desesperada que podía sostener a las personas a través de las peores circunstancias imaginables. «¡Las vemos! Pero estamos resistiendo». La casa principal de la hacienda San Miguel nunca había albergado a nadie más que a Diego y al ocasional huésped de una noche. Pero mientras cargaba a la inconsciente Elena a través del umbral, con Carmen siguiéndolo de cerca, las habitaciones sólidas parecían expandirse con posibilidades. La sala principal, con su chimenea masiva de piedra y muebles tallados a mano, proporcionaba el tipo de calidez y seguridad que las hermanas necesitaban desesperadamente. Después de su calvario en la inundación, en Diego inmediatamente se puso a avivar el fuego mientras Carmen atendía a su hermana, mostrando el tipo de confianza práctica que hablaba de experiencia cuidando a otros. Elena necesitaba salir de esa ropa mojada, y esa herida en la cabeza debía ser limpiada y vendada. «Necesita salir de esa ropa mojada», dijo Carmen, su voz firme a pesar del agotamiento que marcaba sus facciones. «Y esa herida en la cabeza debe ser limpiada y vendada». Diego asintió, dirigiendo a Carmen al cuarto de huéspedes, donde guardaba ropa limpia y suministros médicos básicos que quedaban de sus días en el ejército. Como ex oficial de caballería, había aprendido medicina de campo por necesidad, y su botiquín incluía vendajes, antiséptico y medicamentos para el dolor que ayudarían en la recuperación de Elena, mientras Carmen trabajaba para hacer que su hermana estuviera cómoda. Diego se ocupó con los preparativos prácticos para huéspedes extendidos. La inundación no mostraba señales de ceder, y aun cuando las aguas retrocedieran, probablemente pasarían días antes de que viajar se volviera lo suficientemente seguro para que las hermanas consideraran regresar a su hogar en Doña Rosa. La curandera local llegó al atardecer con hierbas medicinales y la sabiduría de décadas tratando heridas de frontera. Su examen de Elena fue minucioso pero gentil, y su veredicto trajo alivio a todos en la habitación. «La herida se ve peor de lo que es», declaró la mujer Mayoere, mientras aplicaba un ungüento que olía a manzanilla y algo más fuerte. «Necesitará descanso y cuidado, pero no hay señales de daño serio en la cabeza». Elena recuperó la conciencia cerca de la medianoche, sus ojos oscuros enfocándose lentamente en los alrededores desconocidos antes de posarse en el rostro aliviado de su hermana. La herida en la cabeza que la había dejado inconsciente resultó ser más dramática que peligrosa, requiriendo varios puntos, pero sin mostrar señales de lesión cerebral seria. «¿Perdimos todo?», preguntó Elena. Su voz débil pero clara en la expresión de Carmen respondió la pregunta antes de que hablara. «La casa podría haberse ido, y la mayoría de nuestras cosas, pero estamos vivas y eso es lo que importa. Ese es el señor Morales, él nos sacó del río». Elena volvió ojos agradecidos hacia Diego, quien mantenía una distancia respetuosa mientras se aseguraba de que el fuego proporcionara calor adecuado. «Gracias», dijo simplemente. Las palabras llevaban más peso del que los discursos elaborados podrían haber transmitido durante los días siguientes. Mientras la inundación gradualmente retrocedía
y el clima normal regresaba al territorio. Los 3 refugiados se asentaron en una rutina doméstica inesperada. Carmen demostró ser una cocinera excelente, que podía transformar los suministros básicos de Diego en comidas que le recordaban por qué había disfrutado una vez compartir comida con otros en Helena. A pesar de su herida, insistió en ayudar con las tareas domésticas tan pronto como pudo, mostrando el tipo de laboriosidad alegre que hacía que incluso las tareas mundanas parecieran propositivas. Diego se encontró redescubriendo el placer de la conversación, algo que había evitado durante sus años de aislamiento autoimpuesto. Las noches en el portal se habían vuelto especialmente preciadas. Cuando el trabajo del día terminaba, y los 3 podían sentarse a observar las estrellas aparecer sobre la sierra. Fue durante una de estas veladas cuando Diego finalmente aprendió las circunstancias que habían llevado a las hermanas al territorio de Jalisco. Nuestros padres murieron de fiebre el año pasado, explicó Helena mientras se mecían en las sillas que Diego había tallado de roble local. Nos dejaron con recursos limitados, y ningún pariente cercano dispuesto a asumir la responsabilidad de 2 mujeres adultas. Carmen continuó la historia con la franqueza directa que había llegado a caracterizar sus conversaciones. Don Sebastián Mendoza, el terrateniente más rico de nuestra región, decidió que Helena sería una esposa adecuada para su hijo Mayo R. Cuando rechazamos la propuesta, se volvió insistente. La palabra insistente fue pronunciada con el tipo de cuidado que sugería experiencias mucho más amenazantes de las que se estaban discutiendo abiertamente. Diego sintió que la familiar ira se agitaba en su pecho, la misma furia que había sentido cuando los bandidos habían amenazado a su propia familia. Así que decidimos partir, dijo Helena, su voz manteniendo la dignidad tranquila que había impresionado a Diego desde su primer encuentro. Habíamos oído que había oportunidades en Jalisco para personas dispuestas a trabajar duro. Diego compartió su propia historia gradualmente, revelando la tragedia que lo había llevado a buscar soledad en las colinas, la muerte de su esposa, María, y su hijo pequeño Alejandro, a manos de bandidos. Había destrozado algo en el que había estado luchando por reparar a través del aislamiento y el trabajo duro. Pensé que si me alejaba lo suficiente del mundo, el dolor se volvería manejable, admitió, mirando hacia las montañas distantes. Pero la soledad tiene su propia manera de lastimar a un hombre. La conversación creó una intimidad que ninguno de ellos había anticipado, forjando vínculos basados en pérdida compartida y comprensión mutua. El viaje al mercado de San Pedro se había vuelto necesario después de una semana de alimentar a 3 personas, en lugar de una. Diego raramente visitaba el pueblo, prefiriendo la soledad de su hacienda, pero sus suministros se estaban agotando, y las hermanas necesitaban artículos que no podía proporcionar en el mercado. Bullía con la actividad típica de los sábados. Por la tarde, vendedores pregonando sus mercancías mientras las familias hacían sus compras semanales. Diego notó inmediatamente las miradas curiosas que atraían él y las hermanas, particularmente de las mujeres mayores, cuyas expresiones sugerían que ya habían comenzado a circular chismes sobre los arreglos domésticos en la hacienda San Miguel. Fue mientras examinaban tejidos en el puesto de señora Martínez, cuando Diego se dio cuenta de que estaban siendo observados por hombres que no pertenecían al pueblo local. 3 forasteros montados, vestidos con la ropa fina que indicaba riqueza y autoridad, habían tomado posiciones que les permitían observar el mercado sin ser notados fácilmente. El líder del grupo, un hombre corpulento con insignias militares, que se presentó como Capitán Ruiz, se acercó a ellos con la confianza casual de alguien acostumbrado a que sus preguntas fueran respondidas sin cuestionamiento. Señor Morales, dijo Ruiz, su voz llevando el tipo de autoridad que venía con respaldo oficial, hemos recibido informes sobre 2 mujeres jóvenes que podrían estar en esta área, mujeres que dejaron su hogar sin el consentimiento apropiado de su tutor legal. Diego sintió que Helena se tensaba a su lado, pero mantuvo su composición con la dignidad que había llegado a admirar. Carmen había palidecido visiblemente, pero permaneció cerca de su hermana, con lealtad protectora. No estoy seguro de qué informes ha recibido, capitán, respondió Diego cuidadosamente. Pero como puede ver, estas son mujeres adultas, capaces de tomar sus propias decisiones sobre dónde vivir. La sonrisa de Ruiz no llegó a sus ojos.
Don Sebastián Mendoza está muy preocupado por el bienestar de la señorita Elena Vázquez, quien él considera bajo su protección. Ha solicitado que las autoridades territoriales aseguren su regreso seguro. La amenaza implícita era clara en Don Sebastián. Había extendido su influencia hasta el territorio de Jalisco, usando conexiones oficiales para reclamar autoridad sobre Elena, a pesar de la distancia y las circunstancias. El murmullo de conversaciones en el mercado había cesado mientras los vendedores y compradores observaban el enfrentamiento desarrollarse. Diego podía sentir el peso de los ojos del pueblo sobre ellos, algunos expresando simpatía, otros mostrando la desaprobación moral que las situaciones poco convencionales, a menudo, generaban en comunidades tradicionales. A la presencia del capitán Ruiz había transformado lo que debería haber sido una tarde rutinaria de compras en una confrontación que amenazaba todo lo que los tres habían comenzado a construir juntos. El jardín de la hacienda al atardecer se había convertido en el refugio favorito de Elena durante su recuperación. Diego la encontró allí esa noche, sentada en el banco de piedra que había tallado su abuelo, contemplando las montañas que se teñían de oro bajo el sol poniente. La confrontación con el capitán Ruiz había dejado a todos nerviosos, pero había cristalizado algo en la mente de Diego, que había estado gestándose durante días. Elena dijo, acercándose lentamente como si temiera que ella pudiera desvanecerse como una visión. Tenemos que hablar sobre lo que pasó hoy en ella. Y Diego vio en sus ojos oscuros la misma mezcla de determinación y vulnerabilidad que había notado durante el rescate del río. Sé lo que estás pensando, dijo suavemente. Carmen y yo no podemos quedarnos aquí para siempre. Estamos poniendo tu vida en peligro. No, interrumpió Diego, sorprendido por la vehemencia en su propia voz. Eso no es lo que estaba pensando. En absoluto. Se sentó a su lado en el banco, manteniendo una distancia respetuosa, pero sintiendo la calidez de su presencia como un bálsamo para heridas que había llevado demasiado tiempo. Estaba pensando que hay una solución que podría protegernos a todos. Las palabras salieron más abruptamente de lo que había planeado, llevando consigo 2 años de soledad cuidadosamente guardada, y el terror de abrir su corazón nuevamente. Elena estudió su rostro con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido a evaluar las intenciones de los hombres. ¿Qué tipo de solución? Diego tomó una respiración profunda, reuniendo el coraje que había usado una vez para cargar contra las líneas enemigas, pero que ahora necesitaba para una batalla diferente en matrimonio. Dijo, simplemente, una esposa casada legalmente no puede ser reclamada por ningún tutor autoproclamado, sin importar cuánta influencia tenga. El silencio que siguió contenía el peso de decisiones que remodelarían todas sus vidas. Desde la distancia Diego podía ver a Carmen en el portal de la casa, claramente observando pero manteniendo una distancia discreta que les permitía privacidad. ¿Es eso una propuesta?, preguntó Elena finalmente, su voz llevando una mezcla de esperanza y cautela que hizo que el corazón de Diego se acelerara. Sí, dijo, volviéndose para enfrentarla completamente. Pero no solo por protección legal. Elena, en estas pocas semanas has traído vida de vuelta a esta casa de maneras que no sabía que extrañaba. No estoy pidiendo esto solo por conveniencia social, sino porque he llegado a valorarte de maneras que no había esperado. Las lágrimas brillaron en los ojos de Elena, pero su sonrisa era radiante. Diego Morales dijo, alcanzando su mano con la suya, pensé que nunca preguntarías. El beso que compartieron bajo las primeras estrellas selló más que una propuesta de matrimonio. Marcó el momento cuando 2 almas heridas decidieron sanar juntas a la pequeña iglesia de San Pedro. Nunca había albergado una boda más hermosa. O.M.S. tensa. Elena caminó por el pasillo vestida con el vestido blanco que Carmen había cosido de tela comprada con sus ahorros cuidadosamente guardados, irradiando una felicidad que era imposible de ignorar. Diego esperaba en el altar con el padre Miguel, vistiendo su mejor traje de charro, el mismo que había usado durante sus días de servicio militar. En Carmen se quedó orgullosamente al lado de su hermana como dama de honor, mientras que don Eduardo, el ranchero vecino más cercano, sirvió como padrino de Diego. La ceremonia en sí fue simple pero significativa, con el padre Miguel realizando un servicio que enfatizaba las virtudes prácticas del matrimonio en la frontera, mientras
reconocía el afecto genuino que era evidente entre la novia y el novio. El intercambio de votos se sintió tanto formal como íntimo, marcando no solo una unión legal, sino la culminación de sentimientos que habían crecido del respeto mutuo hacia el amor genuino. Cuando Diego besó a su nueva esposa, los asistentes irrumpieron en aplausos que resonaron por toda la iglesia. La celebración que siguió en la hacienda fue el tipo de festividad que las circunstancias de la frontera permitían. Diego había preparado una cena especial con carne fresca de su ganado y vegetales del jardín de Carmen, mientras que Elena había logrado de alguna manera crear un pastel de bodas, a pesar de las limitaciones de un horno de leña e ingredientes básicos en los invitados incluían a la mayoría de las familias del área, quienes habían venido a celebrar más que a criticar. La música de guitarras y el sonido de la risa llenaron el aire nocturno mientras las parejas bailaban bajo las estrellas en el patio de la hacienda. Pero la alegría doméstica fue interrumpida abruptamente cuando 3 jinetes aparecieron en el horizonte, aproximándose a la hacienda con la determinación de hombres en una misión oficial. Incluso a la distancia, Diego pudo reconocer la postura del capitán Ruiz, pero esta vez no venía solo. Don Sebastián Mendoza, anunció Ruiz, mientras desmontaba cerca del portal. Ha venido personalmente para reclamar a la mujer que legalmente le pertenece bajo la tutela tradicional. Un hombre mayor y elegantemente vestido desmontó detrás de Ruiz, su presencia irradiando el tipo de autoridad que venía con riqueza generacional y poder político. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Elena, con una intensidad posesiva que hizo que Diego instintivamente se moviera para bloquear su línea de vista. Señorita Vázquez, dijo don Sebastián, ignorando completamente a Diego, esta farsa ha continuado lo suficiente. Has causado una gran perturbación con tu comportamiento irresponsable, pero estoy preparado para perdonar si regresas conmigo inmediatamente. Elena dio un paso adelante, su mano encontrando la de Diego en un gesto que habló de unidad recién forjada. Don Sebastián, dijo con la dignidad tranquila que había caracterizado todas sus interacciones difíciles. Soy Elena Morales ahora, casada legalmente, ante Dios y la ley. No tengo obligación con usted. La expresión de don Sebastián se endureció con el tipo de ira que los hombres poderosos exhibían cuando su autoridad era cuestionada públicamente. La noche descendió sobre la hacienda San Miguel como una manta pesada cargada de amenaza. Don Sebastián había partido con promesas apenas veladas de regresar con mayor autoridad, dejando a Diego, Elena y Carmen para prepararse para un asedio que todos sabían era inevitable. Los invitados de la boda se habían dispersado rápidamente después de la confrontación, algunos expresando simpatía, pero la mayoría renuentes a enfrentarse a un hombre con las conexiones de don Sebastián and Diego. Había pasado los últimos 2 años perfeccionando las defensas de la hacienda, pero nunca había esperado tener que usarlas para proteger a su nueva familia. La casa principal estaba construida como una fortaleza, con muros gruesos de piedra y ventanas posicionadas estratégicamente para defensa. Más importante, había almacenado suficientes armas y municiones para resistir un asedio prolongado. Elena, dijo, mientras revisaba los rifles y cartuchos, necesitas entender que esto podría volverse muy peligroso muy rápidamente. Don Sebastián no es el tipo de hombre que acepta la derrota con gracia. Su nueva esposa lo estudió con ojos que habían visto demasiada violencia durante su escape de México. Diego, Carmen y yo no somos extrañas al peligro. Sabemos disparar y no vamos a escondernos mientras tú enfrentas esto solo. Carmen asintió con feroz determinación. Esta familia se defiende junta o no se defiende en absoluto. El attack llegó 2 horas después de la medianoche, anunciado por el relincho nervioso de los caballos y el sonido de botas en grava. Diego había posicionado a Elena y Carmen en las ventanas del segundo piso con rifles, mientras él tomaba su posición en el portal principal, con una vista clara del patio. En don Sebastián había regresado con una docena de hombres armados, inclined, varios que llevaban uniformes que sugerían autoridad militar o policial. Su estrategia era claramente abrumar las defensas de la hacienda a través de fuerza superior, pero había subestimado tanto las preparaciones defensivas como la determinación de las personas que defendían su hogar
Morales, gritó don Sebastián. Desde la seguridad de la entrada, entrega a la mujer, y nadie saldrá lastimado. Esto no tiene que terminar en violencia. La respuesta de Diego llegó en forma de un disparo de rifle que pasó cerca de la cabeza de don Sebastián, lo suficientemente cerca para enviar el mensaje, pero no tan cerca como para comenzar una masacre innecesaria. La única persona que se va de aquí esta noche eres tú, don Sebastián. Elena es mi esposa y esta es su casa. Lo que siguió fue una batalla que puso a prueba todos los vínculos que se habían forjado entre los tres miembros de su familia improvisada. Diego luchó con la habilidad táctica de un oficial de caballería, usando el diseño de la hacienda para crear ventajas defensivas, mientras minimizaba la superioridad numérica de los atacantes. Ana Elena demostró ser capaz de una precisión mortal, con un rifle, mientras Carmen mostró el tipo de coraje tranquilo bajo fuego que la marcó como igual de su hermana en todas las cualidades que importaban para la supervivencia. A la confrontación terminó cuando los disparos despertaron a todo el valle y varios rancheros vecinos llegaron para investigar, encontrando a don Sebastián y sus hombres claramente agrediendo a una familia en su propia propiedad. El amanecer llegó con el sonido de cascos de caballos y voces oficiales, mientras el alcalde de San Pedro llegaba con una pose para investigar los disparos que se habían escuchado por millas a través del territorio. Lo que encontraron fue evidencia indiscutible de que don Sebastián Mendoza había atacado la hacienda San Miguel con fuerza armada, violando no solo la ley territorial, sino las normas básicas de decencia que gobernaban las disputas entre vecinos. En Diego estaba sentado en el portal, su brazo izquierdo vendado donde una bala había rozado el músculo, observando cómo los hombres de don Sebastián eran desarmados y arrestados. 3 de los atacantes yacían muertos en el patio, víctimas de la defensa desesperada que había salvado a su familia, pero que lo había dejado cuestionando si la violencia alguna vez verdaderamente resolvía algo. Algo en Elena se arrodilló a su lado, sus propias manos manchadas de pólvora, pero su toque gentil, mientras examinaba su herida. No es profunda, dijo, su voz llevando el tipo de alivio que venía después de sobrevivir lo imposible. Doña Rosa podrá coserte esto apropiadamente. Cuando Carmen emergió de la casa llevando café y las expresiones fatigadas de alguien que había pasado la noche defendiendo todo lo que importaba. Su ropa estaba rasgada y tenía un moretón en la mejilla donde un fragmento de madera había volado cuando una bala golpeó el marco de la ventana, pero sus ojos brillaban con el tipo de satisfacción feroz que venía de saber que había luchado bien. ¿Qué pasará con don Sebastián?, preguntó, asentando las tazas de café humeante en la mesa de madera que Diego había construido durante sus primeros días de soledad. El alcalde, un hombre mayor llamado Herrera, que había conocido al abuelo de Diego, se acercó con la expresión sombría de alguien que había visto demasiadas disputas fronterizas escalarse más allá de toda razón. Don Sebastián será arrestado por agresión armada y violación de domicilio. Sus conexiones políticas podrían protegerlo de las peores consecuencias, pero no podrá molestarlos legalmente otra vez. Diego asintió, entendiendo que habían ganado más que una batalla nocturna. Habían establecido su derecho a existir como familia sin interferencia externa, y la comunidad había sido testigo de su disposición a defender ese derecho contra cualquier amenaza. Mientras la mañana progresaba y los oficiales terminaban su investigación, Diego se encontró reflexionando sobre el viaje que había llevado a los tres, desde extraños en aguas de inundación, hasta una familia unida por combate. La herida en su brazo dolía, pero era un pequeño precio por la seguridad de las dos mujeres, que habían transformado su existencia solitaria en algo que valía la pena proteger. Lo hicimos, dijo Elena, tomando su mano no herida en la suya. Todos nosotros, juntos. Diego asintió, entendiendo que su victoria representaba más que defensa exitosa contra ataque criminal. Habían probado que la familia que habían creado podía sobrevivir las peores amenazas que la vida fronteriza podía ofrecer. El otoño de 1895 trajo a la hacienda San Miguel no solo los colores cambiantes del campo jalisciense, sino también la noticia de que Elena esperaba a su primer hijo. El anuncio transformó su sociedad práctica en algo más profundo y permanente, creando el vínculo final en una cadena familiar que había sido forjada a través del rescate, fortalecida por el respeto mutuo y templada por el peligro compartido. Mientras
Diego se recuperaba de la herida en su brazo. La hacienda se había convertido en algo que ninguno de ellos había visualizado originalmente, pero que todos habían llegado a valorar más allá de toda medida. Las familias de trabajadores que habían llegado buscando empleo, después de enterarse de la batalla, habían encontrado más que trabajo. Habían encontrado una comunidad donde sus habilidades eran valoradas y sus familias protegidas. Ann Carmen había florecido en su papel como administradora no oficial de las operaciones domésticas expandidas, supervisando no solo el jardín que ahora alimentaba a una docena de personas, sino también las actividades educativas para los niños de los trabajadores. Su natural alegría y competencia habían comenzado a atraer la atención de hombres elegibles en el área, particularmente de Maestro García, el nuevo profesor de la escuela de San Pedro. «Hermana», dijo Elena una tarde mientras cosían ropa, «para el bebé que vendría, he notado cómo miras al maestro García cuando viene a recoger los huevos para la escuela». Carmen se sonrojó pero no negó la observación. «Es un hombre bueno», admitió, «educado, gentil y genuinamente interesado en mejorar las vidas de los niños del pueblo». Diego, observando desde su silla favorita, en el portal donde podía supervisar las operaciones de la hacienda mientras su brazo sanaba, notó la transformación en Carmen con satisfacción. La niña de 19 años que había rescatado de las aguas furiosas se había convertido en una mujer de 20 años, cuyas contribuciones al rancho eran esenciales para su éxito. Los desafíos económicos de alimentar y alojar a familias adicionales habían requerido creatividad e innovación. Elena había desarrollado un negocio próspero vendiendo productos de huerta y conservas a los pueblos cercanos, mientras que Diego había comenzado a criar caballos no solo para uso del rancho, sino para venta a otros ganaderos de la región. Pero el verdadero tesoro de la hacienda era la sensación de propósito que había emergido de su supervivencia colectiva. Los trabajadores no eran simplemente empleados, sino socios en la construcción de algo que duraría más que cualquiera de sus vidas individuales. Los niños corrían libremente por los patios, sus risas llenando espacios que habían estado vacíos durante demasiado tiempo en una tarde, mientras observaba a Elena trabajar en el jardín con las otras mujeres, sus manos protegiendo instintivamente el hijo que crecía dentro de ella. Diego se maravilló del viaje que los había llevado a este momento. El hombre que había rescatado reluctantemente a dos extrañas de las aguas de inundación había descubierto que el rescate era un proceso mutuo. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, acercándose para sentarse a su lado en el banco que había llegado a considerar su lugar favorito para contemplar los cambios en su vida. «En cómo salvar a otros. Finalmente me salvó a mí mismo», respondió, tomando su mano en la suya, un año después de la batalla que había asegurado su derecho a existir como familia. La hacienda San Miguel enfrentaba su prueba más desafiante, a una sequía que amenazaba no solo sus operaciones agrícolas, sino la supervivencia misma de su comunidad en expansión. El embarazo de Elena progresaba sin complicaciones, asistido por la atención devota de Carmen y la cuidadosa atención de Diego, para asegurar que tuviera todo lo necesario para su salud y comodidad. Ann Carmen había aceptado la propuesta del maestro García en la primavera, y su compromiso había añadido otra dimensión de felicidad a la vida familiar. Su boda estaba planeada para después del nacimiento del bebé de Elena, creando una celebración doble que toda la comunidad anticipaba con alegría. Pero la sequía que había comenzado en el verano tardío era diferente de los desafíos que habían enfrentado antes, mientras que las amenazas de don Sebastián habían requerido coraje y determinación para vencer. Este peligro demandaba un tipo diferente de liderazgo, a la capacidad de unir a toda la región en esfuerzos cooperativos de supervivencia. «Los pozos en las haciendas vecinas están fallando», informó don Eduardo durante una de las reuniones regulares que Diego había comenzado a organizar para coordinar respuestas regionales a la crisis. «Si no encontramos agua pronto, vamos a perder más que cosechas. Vamos a perder familias enteras». Diego estudió los mapas que habían creado, mostrando todas las fuentes de agua conocidas en un radio de 20 millas. Su experiencia militar en logística había demostrado ser invaluable para organizar los esfuerzos de conservación, pero incluso sus mejores cálculos sugerían que necesitarían encontrar nuevas fuentes o enfrentar evacuación masiva. «Lugar», dijo Elena,
su mano descansando en su vientre donde su hija se movía activamente, que mi abuelo mencionaba en sus cartas, un manantial natural en las colinas donde los indígenas solían acampar durante los tiempos secos. La búsqueda del manantial legendario se convirtió en una expedición comunitaria que involucró a todos los rancheros de la región. Carmen, a pesar de su compromiso con el maestro García, insistió en acompañar el grupo de exploración, demostrando el mismo espíritu aventurero que la había llevado a sobrevivir el río Furioso 2 años antes. El descubrimiento del manantial oculto, en un cañón que había sido pasado por alto durante generaciones, proporcionó no solo el agua necesaria para sobrevivir la sequía, sino también la base para un sistema de irrigación cooperativo que beneficiaría a toda la región durante años por venir atrás. Diego observaba a los trabajadores de una docena de haciendas colaborando para construir acequias que llevarían agua a sus cultivos comunales. Se dio cuenta de que su familia había evolucionado de supervivientes a líderes. El rescate que había comenzado en aguas de inundación se había expandido para incluir a toda una comunidad, la primera hija de Diego y Elena, a quien nombraron Esperanza en honor al optimismo que los había sostenido a través de cada desafío. Nació durante la primera lluvia del otoño que señaló el final de la sequía, el Festival de la Cosecha de 1897, en el Hacienda. San Miguel se había convertido en una celebración regional que atraía familias de todo Jalisco para compartir comida, música y las historias que hacían de una casa un hogar. Diego se paró en su portal favorito, cargando a su hija de 2 años mientras Elena y Carmen preparaban el tipo de celebración que convertía una hacienda en el corazón de una comunidad. El patio, que una vez había sido testigo de violencia armada, ahora resonaba con la risa de niños y el sonido de guitarras, mientras las parejas bailaban bajo estrellas que habían presenciado su transformación de extraños a familia. La vista de las 2 mujeres que habían transformado su vida, trabajando juntas, en el resplandor cálido de las linternas, le recordaba diariamente que los mejores rescates eran los que salvaban a todos los involucrados. San Carmen, ahora señora García, y esperando su primer hijo, con el maestro que había llegado a amar, irradiaba el tipo de felicidad que venía de encontrar propósito y compañía en igual medida. Su matrimonio con el maestro García había añadido otra dimensión a su familia extendida, creando conexiones que se extendían más allá de los lazos de sangre, para incluir a toda la comunidad educativa de la región. «Papá», dijo la pequeña Esperanza, señalando hacia las montañas donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Cuéntame sobre el río». Diego sonrió, recordando las muchas veces que había contado la historia de cómo había conocido a su madre y tía en las aguas furiosas que habían cambiado todas sus vidas. Pero esta noche, con el sonido de la celebración a su alrededor y el peso de su hija en sus brazos, la historia se sentía menos como un recuerdo del pasado y más como el comienzo de algo que continuaría mucho después de que él se hubiera ido. «Había una vez», comenzó, usando las palabras que su propia hija había llegado a asociar con las mejores historias, «un río que no perdonaba y 3 personas que aprendieron que salvar a otros era la mejor manera de salvarse a sí mismos». Elena se acercó, llevando una bandeja de dulces tradicionales que había preparado para los niños. Su sonrisa, indicando que había escuchado el comienzo de la historia familiar favorita. «Y vivieron felices para siempre», murmuró, completando la frase que había llegado a simbolizar no solo su propio viaje, sino la transformación de toda su comunidad. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Pero Diego sabía que el verdadero festival no era el evento de una sola noche, sino la vida que habían construido juntos. Una vida que había comenzado con voces desesperadas, pidiendo ayuda, y había evolucionado hacia una sinfonía de risas, trabajo compartido y amor que fluiría hacia adelante como un río, nutriendo todo lo que tocara durante el tiempo que cualquiera de ellos viviera, mientras las últimas guitarras tocaban bajo las estrellas de Jalisco. La historia del charro que había salvado a 2 hermanas de las aguas furiosas se había convertido en leyenda, pero la familia que habían creado era gloriosamente Pegmaunente Menchigeao.